Buenos días, mi nombre es Grecia Márquez y el día de hoy voy a exponer sobre las ciudades, el campo y el desarrollo de la industria textil en la Edad Media. Las ciudades y el campo. El señorío era una institución medieval con características del feudo, donde los monarcas eran quienes donaban vasallos y tierras a los clérigos o los nobles que habían prestado servicios a la corona, y de este modo surgía cada señorío, además que las recompensas eran hereditarias. En algunas ocasiones, el trabajador de la tierra era un vasallo que brindaba el servicio al señor, pero en otros casos era un siervo o esclavo que no tenía libertad. Se pueden distinguir dos tipos de señorío: el territorial, que se parece al feudo, y el jurisdiccional, donde el señor goza principalmente del poder y cobra los derechos señoriales de naturaleza jurisdiccional y política. Como objetivo fundamental, el señorío buscaba cobrar la renta de las tierras. Otro aspecto importante es la fiscalidad regia, que se comenzó a desarrollar ya en el siglo VIII y alcanzó una forma más elaborada en la segunda mitad del siglo XIV. Esta en gran medida subvencionaba a la nobleza a través de un sistema de clientaje, además de la concesión de mercaderes, tierras, mantenimientos, raciones, quitaciones, entre otros. El desarrollo económico de Burgos se dio en tres grandes etapas. La primera de ellas con la consolidación y la configuración de la ciudad como una entidad urbana, a partir de un pequeño núcleo de habitantes reunidos en torno al castillo. En el segundo momento se puede apreciar la red de relaciones económicas, teniendo como eje el núcleo urbano. Y en la última etapa se puede ver la consolidación institucional de la ciudad, como un gran mercado regional. El desarrollo de la industria textil. Sin duda alguna, la industria más importante de la Edad Media fue la textil. Si bien ya para el siglo VIII era conocida la rueda de hilar como instrumento, su uso se propagó fue en el transcurso del siglo XIV. Dentro del desarrollo de la industria textil surgió una clase mercader, fabricante, quienes eran los encargados de los negocios de exportación de los textiles, además de ser quienes se encargaban de las formas de abaratar la producción y romper límites de impuestos por las corporaciones, sacando provecho del auge de la demanda de paños que hubo en esta época. La industria textil se desarrollaba en el ámbito rural. Los campesinos dedicaban horas libres al trabajo de hilar y tejer. Las mujeres y hasta los niños pequeños ayudaban en ello y obtenían unos ingresos adicionales que incrementaban el presupuesto familiar para la época. El comerciante era quien les facilitaba la materia prima y el instrumental necesario. Además, recogía los productos a domicilios elaborados o semi-elaborados para llevarlos a recibir las labores de acabado en la ciudad. Un gran punto a destacar es la forma del trabajo a domicilio, que consistió en una organización de trabajadores libres y que se encontraban en distintos lugares pertenecientes a una sola empresa, comprobando así la presencia del capitalismo en la industria italiana de la seda en el siglo XI. Además que el capitalismo poco a poco se vio reflejado en la industria de la lana, especialmente en el norte de Francia y Flandes. La era capitalista dentro de la industria textil tuvo dos fases evolutivas. La primera estuvo basada en los talleres pequeños, con el trabajo a domicilio sin máquinas, y la segunda se caracterizó, además de ser del trabajo libre, por el uso de máquinas. Lo más significativo dentro de la industria textil europea de los siglos XIV y XV fue la incorporación de nuevos focos productivos. El más importante lo constituye Inglaterra, comenzando con un proceso a finales del siglo XIII con el objetivo de disponer de materia prima abundante. Inglaterra dejó de exportar lana a Flandes,
además de que incrementó la ganadería ovina, y al mismo tiempo se desplazaron artesanos flamencos hacia Inglaterra para poner en marcha la pañería de este país. Y ya para mediados del siglo XIV los paños ingleses eran uno de los más vendidos en toda Europa. Dentro de Inglaterra, los principales centros productores eran Bristol, Salisbury y Winchester en el siglo XV. Por otra parte, Cataluña comenzó a exportar tejidos en dirección al norte de África y hacia las islas del Mediterráneo. Además, Castilla para el siglo XV era importadora de tejidos, teniendo como materia prima la lana, aunque también trabajaban otros materiales como el algodón, el lino, el camaño y la seda. El algodón procedía del oriente o del norte de África, aunque también a finales de la Edad Media se empezó a cultivar en algunas regiones al sur de Europa, como lo son Cremosa, Pisa o Florencia en Italia. Por otra parte, el lino venía de los Países Bajos, Flandes o Brabante, y se trabajaba en las ciudades de Augsburgo, Ulm o Constanza, mientras que la industria del cáñamo se localizaba en regiones occidentales de Francia como Normandía, Bretaña o Poitou. Además, la industria de la seda se desarrollaba en la localidad italiana de Lucca, aunque después se expandió hacia Florencia, Siena, Génova, Venecia o Milán, siendo estas por las cuales el país recibía mayor beneficio. Muchas gracias por su atención.